¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Edición especial de fin de semana de Canal Rural Noticias. Vamos a tener un sábado y domingo hablando de varios temas que nos preocupan como lo hacemos habitualmente. Pero en este caso quiero aclararles, porque así corresponde, decirles que este programa fue grabado hace unos 10 días atrás. Les digo esto porque vamos a hablar con 3 funcionarios de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, con Esteban Copati, con Nelson Illescas y con Agustín Tejeda, que son parte del equipo económico de la Bolsa de Cereales, del equipo de estimaciones y también del INAI. Y lamentablemente, como ustedes ya saben, hace ya una semana tuvimos la irreparable pérdida del presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Ricardo Valderrama, quien además de ser presidente de la Bolsa de Cereales, como les mencioné en su momento, era un gran amigo mío. Y parte de lo que ustedes van a escuchar acá también tiene que ver con el trabajo que él hizo desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires desde que asumió la presidencia y en donde profundizó una serie de reformas que permiten tener a especialistas como estos trabajando para todos nosotros desde la entidad. Y además quiero reconocer que si ustedes están viendo estos programas de fines de semana que venimos haciendo por suerte desde hace unos años con mucho éxito, también es parte de la ayuda que Ricardo en su momento nos dio cuando le planteamos la posibilidad de hacer esto y fue de los primeros que dijo la bolsa te va a acompañar y por eso también se lo tenemos que agradecer muchísimo. Así que de alguna manera este también es un programa que se lo queremos dedicar a la memoria de Ricardo Valderrama. Hacemos la presentación. Auspicia este programa Bolsa de Cereales de Buenos Aires, 163 años de trayectoria junto al agro. Asegúrate contra granizo en La Segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. AFA SCL entregará 80 pesos por tonelada de soja sustentable comercializada en 2016. Retire su cheque, reinscríbase o ingrese por primera vez al sistema y obtenga el beneficio para la nueva campaña. Inscripción desde el 6 de febrero hasta 15 días antes de cosechar. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que te da la tierra? Profértil. Vida para nuestra tierra. Y como les prometí, Esteban Copati, Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Agustín Tejeda, economista jefe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, y nuestro amigo Nelson Illescas del INAI, que ya es el más experimentado en esto, ¿no? Ya de la casa. Ah, la pucha, mirá, los agrandó, ya de la casa, dice. Bueno, empecemos por Esteban, que es el que la tiene la más difícil. Explícame, a ver, Sí. ¿cómo hace la Bolsa de las Estimaciones en las cuales yo por lo menos veo que hay diferencias con el sector oficial ahora? Bueno, la bolsa, para poner un poco en contexto, hace 17 años, ¿no? que trabaja, que realiza estimaciones agrícolas en los cultivos que cotizan en bolsa, ¿no? Nuestro trabajo surge como un servicio a los socios de la bolsa, en el cual brindamos información sobre principalmente trigo, maíz, soja y girasol, y con el tiempo se van sumando sorgo y cebada también. Inicialmente el fuerte del relevamiento que realizamos en la Bolsa de Cereales tiene base en encuestas o relevamientos de datos primarios a informantes colaboradores. Hay un sistema de gente que pasa información. Exacto, contamos con más de 1.100 colaboradores que están distribuidos. ¿Son acopios? En realidad el perfil del colaborador son asesores, son proveedores de insumos, son vendedores, muchos forman parte de la red comercial de muchas empresas. Tratamos de realizar muestreos homogéneos, con lo cual hablamos con proveedores de insumos en empresas de punta y hablamos también con cooperativas chicas, como para tener el escenario completo de lo que es la intención de siembra de la producción y la forma de producir granos en nuestro país, ¿no? Y después hacen un seguimiento. Sí, se realizan encuestas telefónicas durante cada semana, se hace una recopilación de datos, fundamentalmente lunes, martes y miércoles. El miércoles se cierra la recopilación, se analizan todos los datos y el jueves se publican a través del Panorama Agrícola Semanal los resultados. Durante los últimos años también, a partir del 2011, hemos trabajado, se han hecho muchos esfuerzos en mejorar la recopilación de datos, se ha diseñado sistemas de relevamiento y carga de información, lo que agiliza el procesamiento o el
el proceso de carga de datos durante la encuesta telefónica, y agiliza también a su vez todo lo que es el análisis y procesamiento de datos, ¿no? Formando o generando una gran base de datos e información con muchos datos históricos que de alguna forma también permiten brindar un marco, ¿no?, a lo que es la estimación de cada campaña. En los últimos años, después de la experiencia ya pasada, Sí. ¿qué tuvo que ver la realidad con las estimaciones? Hay que ¿Cuántas diferencias grandes tuviste? Hemos tenido diferencias respecto a la metodología tradicional, ¿no?, que estamos empleando en la bolsa de cereales, que es la misma metodología, también para ponerlo en claro, es la misma metodología que utilizan todos, porque nadie puede hacer una proyección de superficie sembrada mediante estudio de imágenes satelitales. Todos trabajan con un dato de partida, que es el área sembrada durante la campaña previa, y a partir de ahí, y sobre esa superficie se calculan variaciones que surgen de la intención de siembra de los mismos productores, colaboradores. Nuestros colaboradores también son productores en su gran mayoría, y a partir de ahí se realizan las primeras estimaciones con las cuales se van lanzando tempranamente en el mercado. Después, durante el ciclo del cultivo, a medida que los cultivos van transitando etapas vegetativas y reproductivas, y los satélites empiezan a recopilar información por la reflectancia que generan los cultivos en la cobertura terrestre, se empiezan a hacer estudios de imágenes satelitales, cuyos resultados se obtienen ya finalizando el ciclo, ¿no?, finalizando ya lo que es la cosecha. También en este proceso hay que tener en cuenta de que hay que sortear ciertas dificultades, como por ejemplo nubes. Las nubes interfieren en lo que los satélites pueden identificar en la cobertura terrestre, y esto genera problemas, sobre todo cuando hay nubes en fechas críticas para la implementación de esta metodología, ¿no?, de estudio de la Tierra. Con lo cual, sí, hay que dejar en claro que las metodologías se complementan. Sí, también respondiendo a tu pregunta, hemos registrado, a medida que nos fuimos incorporando o fuimos adentrando en estas tecnologías, hemos registrado que hay desviaciones o errores que se deben a la metodología menos objetiva, ¿no?, del relevamiento a través de encuestas telefónicas. Y las hemos ido corrigiendo en la medida que las fuimos detectando. También hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? Es muy importante resaltar que durante los últimos años el cambio en el esquema regulatorio también ha tenido un impacto más que significativo sobre la decisión de siembra de los productores, y esto ha generado mucho ruido en las estimaciones, no solo de la bolsa, sino de todos aquellos actores que estudian en materia de producción de granos en Argentina, y generando cambios más que significativos en las tendencias que veníamos recopilando o veníamos registrando ya hasta finales del 2015, ¿no?, momento en el cual se ¿Qué produce. contacto tienen con el sector de estimaciones del resto de las bolsas? Tenemos diálogo, o sea, hablamos, nos conocemos entre todos sabemos cómo son las metodologías de trabajo de cada uno de ellos. Nosotros en enero de este año viajamos a Córdoba, también estuvimos reunidos compartiendo experiencia con la Bolsa de Cereales de Córdoba, con la Bolsa de Cereales de Rosario estuvimos reunidos también en distintas oportunidades acá en Buenos Aires, estuvimos reunidos también con gente del Ministerio que nos ha agrupado también a todos y hemos tenido reuniones con ellos. Somos conocidos y tengo entendido que todos, así como nosotros, ellos también leemos todas las fuentes de información, que es una forma también de comprender o de detectar posibles errores también, ¿no? Porque no hay ninguna metodología que sea infalible, ¿no? Ahora, más allá de la diferencia de números, el 2016-2017 es récord. Sí, totalmente. Sí. El cambio del esquema regulatorio que genera el gobierno permite una reestructuración del área sembrada, permitiendo expansiones más que significativas en trigo y maíz, y en maíz fundamentalmente por el volumen de grano que aporta. También esto genera un impulso muy importante en lo que es la producción de granos a nivel global, ¿no?, teniendo en cuenta los 6 cultivos que analizamos. Tuvimos en tan solo una campaña un 15% de expansión en volumen de grano, pasando de 115 a 122 millones de toneladas, y en términos de área sembrada tuvimos un 5% de expansión a nivel nacional, sumando 2 millones de hectáreas a lo que es la superficie agrícola. Es un cambio muy importante teniendo en cuenta que se ha dado tan solo en una sola campaña, y de cara a este nuevo ciclo tenemos pensado, o sea, es muy probable que estos cambios se sigan agudizando, ¿no? En el 2017-18 crees que va a seguir subiendo. Sí, seguramente. Es decir, la respuesta productiva ha sido más que satisfactoria, ha Sí. sido inmediata y concreta.
Y no solamente del lado del área, también ha habido cambios más Tecnología. que significativos en lo que es la inversión en tecnología, ¿no? Los productores han respondido expandiendo la superficie de cultivos, pero también han respondido invirtiendo en fertilizantes, en protección de cultivos, en genética también, y esto tiene un impacto muy importante en las productividades que estamos registrando. Sin ir más lejos, hemos cerrado hace un par de semanas atrás la cosecha de soja y en un marco complicado de excesos hídricos hemos registrado un rinde récord a nivel nacional de 31,9 quintales por hectárea, ¿no? Y esto en gran medida se debe también a la inversión en tecnología que nuestros productores están haciendo. Vamos a hacer la pausa y después Agustín nos va a explicar o tratar de explicar qué vamos a hacer con toda esa producción, porque ese es uno de los problemas. Producida está producida, ahora el tema es el destino y después seguramente Nelson va a salir a defender los subsidios. Pero hacemos la pausa y seguimos. Segundo bloque de esta edición de sábado de Canal Rural Noticias, edición especial, tratando de ver hacia dónde va la Argentina en términos productivos. Nos explicaba antes Esteban cómo se hacen las estimaciones y confirmaba que 2016-2017 es un año récord. Y yo decía, bueno, ¿qué vamos a hacer con esa producción? Porque evidentemente ya está empezando a haber alguna señal que nos dice cuidado con la oferta, que la oferta va a seguir creciendo, pero si la vamos a sacar toda sin procesar, por ejemplo, es un problema. Y te decía, Agustín, que vos tenías el desafío de explicarnos a dónde vamos. Sí, bueno, tamaño desafío, ¿no? Como decían ustedes, esta ha sido una campaña récord, una campaña hito que ha marcado un antes y un después en la producción de Argentina, tanto si lo comparamos con nuestra historia como también si nos ponemos en perspectiva con el resto de los países del mundo. Argentina ha sido el país que más ha crecido entre los principales productores y exportadores en la 16-17. Y eso me parece que deja algunas enseñanzas también desde el punto de vista del proceso de formulación de políticas públicas, porque el productor ha demostrado significativamente que responde a incentivos. Cuando las políticas de derechos y restricciones a las exportaciones han sido eliminadas y los incentivos cambiaron para el productor, con una mejora en la relación insumo-producto, ha respondido sobremanera con más área y también con más tecnología. Nosotros en la Bolsa no solamente publicamos estimaciones de producción, sino también tenemos un relevamiento de tecnología agrícola aplicada. Cerramos hace poco el relevamiento para la campaña fina 16-17 y se ha visto esta mejora en insumos, en tecnología, en procesos, tanto para trigo como para cebada también. Y como decíamos, este crecimiento de la producción es muy bienvenido, es saludable, pero nos pone ante nuevos desafíos, ¿no? Y me parece que el desafío de la exportación, el desafío de qué hacer con estas toneladas, adicionales, porque Argentina, el mercado interno, en la mayor parte de estas cadenas, el crecimiento del consumo interno viene dado por el crecimiento de la población. Prácticamente tenemos un mercado maduro y por lo tanto la mayor parte de las toneladas adicionales deben ser volcadas al mercado internacional y ahí es donde viene entonces el desafío de ser competitivos para poder ganar posición en los principales mercados del mundo con la competencia de muchos otros exportadores que también están haciendo las cosas bien y están creciendo. Nosotros estimamos que si este set de políticas públicas se mantiene, si este nuevo marco de reglas se mantiene en los próximos años, Argentina podría no crecer como hicimos de la 16-17 a la 15-16 porque se dio como una vuelta al viejo equilibrio, pero sí sostener tasas de crecimiento en torno al 5%, 6% por año, que es un crecimiento muy importante. Claro, y que si no hacemos, si no adecuamos nuestra matriz de transporte, de logística, y si no mejoramos nuestra inserción, nuestro acceso a los principales mercados, vamos a tener problemas para poder colocar esas nuevas toneladas en el mercado internacional. Ahora, hablando de inserción en el mercado, está complicado. Bueno, es un panorama complejo, sobre todo porque hubo ciertas cuestiones a nivel internacional que agregaron incertidumbre en un mercado que ya la tenía, que hemos notado la variabilidad en los precios. El efecto de la política proteccionista de Trump es importante. ¿Te convenciste ahora? Ahora me convencí. Me estaba acordando, el otro día me acordaba de la otra vez que vine y hablábamos sobre Brexit y sobre Trump. Brexit ya había pasado, Trump todavía no. Sabíamos. Y en ese momento me preguntabas, ¿qué pasa? ¿Puede llegar a ganar Trump? Y ahora te digo que sí, después de Brexit. Y ganó. Entonces, todos estos hechos, estos sucesos, lo que generan es movimientos, convulsiones, pero también oportunidades. Nosotros lo que vemos es, por ejemplo,
con Trump tratando de renegociar el NAFTA, abre la puerta para que México empiece a buscar proveedores en Latinoamérica, proveedores como Argentina. Argentina entonces ahí tiene una posibilidad de negociar con México. ¿Hasta dónde? Ahí te metiste en un tema clave. ¿Hasta dónde eso es realmente así o es más discursivo? No, es discursivo, ¿viste? Bueno, no nos olvidemos que uno está al lado del otro, sí. No es que se pueden abrir tan fácilmente. Inicialmente la primera impresión daba eso, después todas las series de reuniones y misiones comerciales que se empezaron a hacer entre ambos países empezó a demostrar que en realidad había algo más, que ciertamente México está buscando otros proveedores, que está buscando la posibilidad de abastecerse. No depender exclusivamente de Estados Unidos. Exactamente, que eso también es una de las cuestiones que nosotros observamos respecto de Argentina, es tratar de buscar otros socios comerciales, tratar de diversificar mercados y también producción. Entonces, cuando tenés una canasta mucho más amplia, tenés menos riesgo de que cualquier cierre intempestivo de mercado te deje tambaleando con alguna industria. Ahora, nosotros estamos limitados por lo que nos pasó en los últimos años. Prácticamente no tenemos acuerdo con nadie, seguimos ahí mirando la cosa de afuera. Y en parte estamos pagando esa consecuencia, porque mientras nosotros no negociamos, el resto sí. El resto negoció, firmó acuerdos y empezó a tener mejoras en condiciones. Hoy es difícil tratar de hacer ese catching up que decimos nosotros, de ponerte a la par de Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos o Canadá. Pero también hay otra buena noticia, que es el hecho que Estados Unidos haya no ratificado el Transpacífico, el Acuerdo Transpacífico, nos dio tiempo. Nos dio la chance de poder empezar a mirar hacia el Pacífico, Alianza del Pacífico como un puente, para empezar a fijar estos acuerdos comerciales, empezar a firmar y pensar en el mediano y largo plazo, porque esto no es una solución que vas a tener de un día para el otro. Ahora le pregunto un poco a los tres, en realidad, ¿son países potencialmente demandantes de los productos que hoy estamos produciendo o están buscando otra cosa? No, en realidad lo que vemos nosotros es que lo que eran los tratados comerciales antiguamente que se limitaban solamente al comercio. Hoy por hoy, cuando te sentás a negociar con cualquier otro país, comercio es uno de los sectores que están involucrados. Y además, comercio es un ida y vuelta. Exactamente. Entonces, hablas de bienes, hablas de servicios, hablas de cuestiones ya de propiedad intelectual, hablas de cuestiones laborales, medioambientales, o sea, hay un set de políticas mucho más importantes que se ponen en juego cada vez que te sentás a negociar con otro país. Y en ese sentido, bueno, después si querés hablamos de lo que es la Unión Europea. Bueno, pero ahí vamos. Yo lo que tengo para venderle es lo que tenemos nosotros. No, ¿mucho más o no? Sí, por supuesto que la demanda fuerte viene por el lado de commodities. Nosotros tenemos la demanda de poroto de soja de China. La demanda de aceite, ahora India, nuestro principal comprador, la demanda de harina de soja, son productos... Biodiesel complicado. El biodiesel está complicado, sí, ha crecido mucho en esta primera mitad de año, pero bueno, Nelson puede explicar que en realidad eran negocios que ya estaban cerrados, pero el biodiesel ha crecido mucho y por ese motivo también han caído nuestras exportaciones de un poco de aceite en estos primeros meses del año. Pero por supuesto que nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades que tenemos en estos productos. Todos pensábamos, bueno, con la cosecha de trigo y la oferta que teníamos para volcar el mercado internacional de trigo, qué podíamos hacer, y la verdad es que la exportación ha sido muy agresiva y por lo tanto hemos colocado esas toneladas en el mercado internacional, pero bueno, ¿a costa de qué, no? Y ahí es donde... ¿Y a qué mercados? Claro, ¿en qué mercados? ¿Qué es lo que necesitamos para ganarle mercados de mayor calidad o con mayor exigencia a los principales exportadores? Y ahí es donde viene esto del desbalance en las reglas de juego que nosotros tenemos. Y también para acceder, y si tu pregunta va dirigida hacia, bueno, ¿cómo hacemos para adherir procesamiento al interno y poder exportar bienes con mayor procesamiento o con mayor valor agregado? Que son bienes que han venido creciendo mucho en el comercio internacional, ya representan la mitad de los de segunda transformación del comercio internacional de productos de origen agroindustrial, pero la realidad es que ese comercio todavía se da entre países desarrollados y que tienen acuerdos de libre comercio entre sí. Es muy difícil ingresar en esas cadenas cuando tenemos los costos al interno que tiene Argentina y además, como mencionaban ustedes, cuando Argentina ha quedado fuera y por lo tanto no tiene preferencia y no tiene historia tampoco en el comercio de esos productos. Me parece que nosotros con el crecimiento de la oferta exportable de Argentina y con el crecimiento de la producción de maíz especialmente, Argentina debe ir hacia una política de
de agregado de procesamiento, de utilización, de más consumo doméstico y por lo tanto de poder exportar, por ejemplo, en las cadenas de carne, pero para eso es un trabajo difícil, no es fácil, si no ya lo hubiésemos hecho de alguna manera. ¿No? Vamos a hacer la pausa y después de la pausa te toca, Esteban, explicarme hasta dónde podemos crecer. Porque además de la información que vos recibís de lo que están haciendo los productores en cuanto a siembra, en cuanto a rendimientos, también recibís información, yo lo sé eso, sobre el estado de ánimo de los productores. Sí. Pero hacemos la pausa y seguimos conversando. Último bloque de esta edición de sábado, después vamos a seguir mañana domingo, pero antes de ir a la pausa le preguntaba a Esteban Copati hasta dónde vamos a seguir produciendo o creciendo en la producción. Y además le decía, contame lo que es el estado de ánimo de los productores, porque además de recibir información sobre cuánto van a sembrar, cómo viene el rinde y demás, yo sé que ellos reciben información, porque además hablan con los productores sobre el estado de ánimo de los productores. Sí, es cierto, estamos constantemente en contacto semana a semana, día a día, con muchos de nuestros colaboradores que, como decíamos, también son productores. Y respecto a esto, es una gran verdad, hay mucho del ánimo de los productores que se traslada también a la encuesta. Recién te comentaba una anécdota, nosotros justo en octubre del 2015, cuando Macri gana la primera vuelta, estábamos de viaje. Ese domingo habíamos salido hacia el oeste de Buenos Aires, habíamos dormido en Junín, nos enteramos de la noticia el lunes a la madrugada cuando nos levantamos y cuando empezamos a visitar gente, el cambio de ánimo era rotundo. Luego de haber hecho muchas giras y visitar gente y visitar muchos productores en épocas complicadas, adversas, con mucho desincentivo a la producción, era notable el cambio en la actitud, se veía en cada una de las entrevistas que hacemos y todavía lo seguimos viendo. Ahora también es peligroso, porque mucho del ánimo a veces se traslada y mucho del entusiasmo o el mal ánimo también se traslada en la encuesta. Cuando uno consulta sobre variaciones de área, a veces vienen sesgadas, ¿no?, por ese ánimo presente. Y por eso es muy importante contar con una base de datos sólida de muchos años que nos permite, como decía al principio, poner un marco, ¿no?, en lo que es el potencial de expansión de cada una de las regiones que se estudian también. Y en este objetivo también la Bolsa ha realizado muchos esfuerzos en desagregar cada vez más la producción de granos en Argentina. La soja se empezó a analizar de forma independiente, soja de primera, de soja de segunda. A partir del 2007, cuando empezamos a detectar que se iba incrementando el porcentaje de siembras tardías de maíz como una forma de respuesta de los productores para sostener el área, buscando una estabilidad en rendimiento. También empezamos a desagregar lo que es el estudio de maíz entre siembras tempranas y siembras tardías. Y todo ese cúmulo de información, de alguna forma, nos va mostrando cuál es el marco del potencial de incremento. Seguramente durante lo que hemos registrado en esta campaña 16-17, esta primera gran expansión, como decía Agustín, es verdad, por ahí no vamos a seguir expandiendo áreas a tasas tan importantes. Quizá los cambios más significativos van a venir del lado de las nuevas redistribuciones de área y a través de las mejores tecnologías que se vayan incorporando también durante las próximas campañas. En un marco en el cual el productor también hay que tener en cuenta la relación de insumos-productos ha sido favorable y esto ha permitido que se invierta en fertilizantes, que se invierta en genética y en protección de cultivos, siempre y cuando también el clima acompañe y nos permita expresar el potencial genético de nuestros cultivos. Está claro que el impulso del 2017 fue el impulso emocional al cambio, no frente al cambio. Ahora la cosa vuelve a ser un poquito más racional. Pero no terminó todavía, discúlpame, porque hubieron muchas zonas que el año pasado no pudieron consolidar su expansión de área debido a que, por ejemplo, en el norte del país para la siembra de trigo durante la campaña 16-17 no hubieron condiciones para poder consolidar esa recuperación del trigo. En el sudeste pasó lo mismo. Hay potenciales de incremento para algunos cultivos, no está todo dicho, no hemos visto todo aún, ¿no? Por eso es muy importante este segundo año ver los movimientos que va a haber dentro del esquema de rotación. Ahora es un segundo año donde empieza a tener más vinculación el productor con los resultados, que son más realistas, porque no te olvides que el año pasado, bueno, vinimos con los costos más bajos, que habían predevaluación. Claro, hubo un salto muy importante respecto de la campaña anterior por el hecho de la eliminación de las retenciones, la salida del cepo. Y la salida de los ROE, y por lo tanto entonces los precios domésticos se acercaron a los precios internacionales y eso hizo que la mejora en la relación insumo-producto y por lo tanto en los márgenes al productor haya sido muy importante como para incentivar estas nuevas decisiones.
Pero lo que vemos para esta campaña es que los números siguen estando similares a, si bien no un incremento como habíamos tenido, pero al menos en los precios lo que estamos relevando ahora son precios similares a los que teníamos incluso ahora, algunos por encima de los que teníamos en la campaña anterior. Y sobre esa base, más lo que nos pueda dejar el clima y las áreas que habían quedado sin concretar los planes de siembra en la 16-17, lo que esperamos es que pueda consolidarse aún esta campaña ese crecimiento. Y eso no es solo una buena noticia para el sector primario, no queda solamente en el productor. Nosotros hacemos también algunos trabajos de medición del producto bruto de toda la cadena, y lo que lanzábamos ya en octubre del año pasado era que el crecimiento del año 2017, el 25% iba a venir del agro, por el efecto multiplicador de la decisión del productor a lo largo de la cadena. Y en el caso del trigo, lo que relevamos ya tomando la 16-17 y la estimación que tenemos para la 17-18, es que el incremento respecto de la situación previa al cambio de políticas es de un incremento del Producto Bruto del 110% de toda la cadena, o sea, del primario, servicios, el sector de la primera transformación, estamos hablando de la molienda de harina y las exportaciones. 110% en solo 2 campañas, eso es una capacidad de respuesta y de contribución al Producto Bruto del país enorme. Y no solo eso, sino que los derechos de exportación, el hecho de haberlos eliminado, todos decíamos, bueno, de eliminar, y todavía está sobre la mesa el debate en esta campaña que dicen, bueno, la eliminación de derechos de exportación es favorable a la exportación de Argentina, a los grandes grupos concentrados. Lo que vemos es que la recaudación para la cadena del trigo ha crecido un 27% de acuerdo a nuestras estimaciones con la eliminación de derechos de exportación en el medio. O sea que creció, no que cayó, no disminuyó la recaudación. Ahora, lo voy a poner en un problema, Esteban. Yo le había dicho que no, pero lo voy a poner. Porque vos solo, por eso yo me reía cuando vos hablabas. No, nunca hay que esquivar tampoco. Decime la verdad, ¿va a subir o va a bajar el área de trigo? ¿Para esta campaña? Sí. Y nosotros estamos registrando una expansión. O sea, hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? Hay muchos problemas de excesos hídricos y inundaciones. Para el ministerio me dice que va a bajar. La realidad es que son distintas metodologías de trabajo y partimos de números distintos también. Nosotros venimos de una... Vos partís de un área más baja sí. en 2017, aclarémosle a la gente, de la que parte el ministerio que es más alto. Exactamente. Ahora se van a juntar entonces. En algún momento supongo que va, pero esto va a pasar, ¿sabes por qué? Porque la inclusión de nuevas tecnologías va a permitir que en algún momento todos, no vamos a tener la misma cifra porque no sería sano que todos tengamos el mismo número tampoco, pero que las diferencias se van a ir achicando, es indiscutible que esto naturalmente se va a ir dando, porque con la incorporación de tecnologías más objetivas, muchos de estos ruidos se van a ir despejando y vamos a tener muchísima más certeza sobre la identificación de cultivos y el área que ocupa cada uno en nuestra región agrícola, ¿no? Así que esto va a pasar sin lugar a dudas. Salió bien, ¿viste? La hizo bien. Sí. Tiene bien estudiado. No, eso tiene bien estudiado. No, pero es que es así. No, pero eso estuvimos, y lo venimos discutiendo mucho nosotros también al interno, y la Bolsa está haciendo una apuesta muy grande por la incorporación de imágenes satelitales en las estimaciones. Estamos haciendo una inversión grande con equipos, con tecnología, con personal especialista en imágenes satelitales, y por lo tanto nosotros creemos que eso es lo que nos va a dar, va a terminar de darle robustez al sistema de estimaciones agrícolas. Por hoy sábado ya no pasa nada nuevo. Hoy sábado terminamos, vamos a seguir mañana domingo, Dale, pero mañana sí. el que Tejedi está muy tranquilo acá Sí. y me va a tener que explicar, porque la gente reclama, ¿viste? Es decir, abrimos los mercados de vuelta, abrimos los mercados y no pasa nada. Y encima nos traen chanchos de Dinamarca. Andá pensando cómo se lo explicas a los productores eso, porque me dicen, ¿cuánto maíz produce Dinamarca? Para poder vendernos los cerdos, para que no se ofendan, Claro. Y traernos a la Argentina. Dale. ¿Lo vas a poder explicar todo Mañana eso? lo vemos. Mañana lo vemos, vas a tener tiempo esta mañana para Estudiamos en la estudiarlo, lo noche. estudias esta noche. Me quedo acá estudiando. Mañana, domingo, a las 9 de la noche, seguimos tratando este tema. Hasta mañana.